Bueno, buenas tardes a todos los que terminaron de entrar. La clase de hoy vamos, en principio va a ser la última que van a tener conmigo, la última que van a dedicar a este tema, y ya la clase que viene comienzan con el resto de los docentes de la cátedra. Así que la idea de hoy es terminar de ver toda la parte de actos jurídicos que ya venimos desarrollando en todas estas clases, puntualmente en lo que tiene que ver con la prueba de los actos jurídicos que arrancamos a ver la clase pasada, y algunas cositas más que nos quedan de ver que tienen que ver sobre la eficacia de los actos, los efectos, la parte que refiere a los efectos de los actos. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada, creo que fue lo último sobre lo que hablamos, vimos el tema de los medios de prueba, de qué forma o qué medios de prueba prevén nuestro ordenamiento jurídico a la hora o cuando se hace necesario, se torna necesario probar los actos jurídicos. ¿Se acuerdan que yo les decía que en nuestro derecho lo que se prueban son hechos? Y hablamos de los principales medios de prueba para acreditarlos. ¿Se acuerdan que hablamos de la confesional o la absolución de posiciones, la testimonial? No recuerdo qué más vimos. Los pedidos de informes. Bueno, toda una serie de medios de prueba. Los principales, yo les contaba que la mayoría de ellos vienen regulados en los códigos de procedimiento, no en el Código Civil y Comercial, que es un código de fondo que rige para todo el país, sino que las provincias se dictan sus propios códigos de procedimiento, los que regulan los procesos judiciales. Esos códigos, si bien tenemos también un código procesal de la nación, cada provincia se dicta su código procesal, y en esos códigos que tienen que ver con el proceso, con el procedimiento, vienen regulados o enunciados y regulados los distintos medios de pruebas que se admitan. Un tema muy importante que nos quedó a ver en lo que hace a esto de los medios de pruebas es lo que tiene que ver con los instrumentos públicos y los instrumentos privados. Es un tema que ustedes tienen desarrollado también en el apunte de clase. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando acá, porque bueno, es un tema muy relevante en cuanto a cuestión probatoria de los actos y en lo que hace a la vida jurídica o al tráfico jurídico comercial en general. Todos ustedes, o la mayoría, han escuchado hablar de una escritura pública, o han suscrito o firmado un contrato sin que intervenga un escribano público, o al menos han oído de esas situaciones. Y bueno, todas estas situaciones tienen que ver con los instrumentos, de qué manera es una forma más en la que se materializan, se exteriorizan ciertos actos. ¿Se acuerdan que yo les decía? Siempre hablamos del contrato, porque por ahí es el ejemplo más habitual o más cotidiano. Si yo voy al kiosco y compro un alfajón, yo ahí estoy celebrando un contrato de compra-venta entre el vendedor y yo, que soy el consumidor. Ese contrato, en este caso, no queda formalizado en un instrumento. No firmamos, no nos sentamos el kiosquero y yo a redactar y firmar un contrato de compra-venta del alfajor. Pero eso no significa que no haya contrato, porque los contratos, como nuestro derecho rige ese principio de libertad de formas, para la generalidad de los casos pueden celebrarse a través de cualquier forma, incluso en forma verbal. No necesito que haya un contrato escrito para que exista un contrato. Un ejemplo es ese. O el contrato de transporte, cuando nos subimos
a un taxi o a un colectivo, tampoco suscribimos un contrato, pero celebramos un contrato. Sin perjuicio de ello, muchas veces, para muchos actos, para muchos, incluso yendo a los contratos específicamente, para muchos casos de contratos, la ley me exige que los realice, que los celebre, bajo una forma determinada. Y en muchos otros casos, aun aunque la ley no lo exija, las partes, por seguridad, porque quieren quedarse con una constancia de lo que acordaron, aun aunque el código no lo exija, recurren a la forma escrita para formalizar un contrato que celebra. Entonces, en estos casos, a lo que se recurre o al medio que se recurre es a lo que nosotros llamamos instrumentos que, como les decía, en nuestro derecho existen distintos tipos de instrumentos. Si se quiere, más relevante en términos de las características de las que goza, es el que conocemos como instrumento, o que se conoce como instrumento público. El instrumento público es un tipo o una clase de instrumento en el cual se otorga, se realiza ese instrumento con ciertas formalidades, cumpliendo o siguiendo con ciertas formalidades que se exigen, que la ley exige, y en los que participa, al momento de otorgarlo, participa un oficial público. Está presente un oficial público. Ese oficial público tiene conferida por ley la facultad, la potestad de otorgar ese instrumento público. ¿Qué caso de instrumento público conocen? Instrumentos en los que participa un oficial público autorizado por la ley, por nuestro ordenamiento, para otorgar ese instrumento. La escritura. Bien, la escritura pública es uno de los ejemplos de instrumento público, por ahí el que más vamos a mencionar o el que más está relacionado con la materia que estudiamos. La escritura pública es un instrumento que otorga un escribano público, que es una persona a quien la ley embiste con esa calidad y le otorga la facultad de otorgar esta clase de instrumentos, que tienen ciertas características. Y para realizarlo, para otorgar esa escritura pública, tiene que seguir o cumplir ciertas formalidades que la propia ley establece. Además, les decía, las escrituras públicas son un ejemplo de instrumentos públicos, también lo son las copias de esas escrituras, las copias, lo que nosotros los abogados llamamos testimonios. También son instrumentos públicos los restantes documentos que extiendan los escribanos públicos o los funcionarios públicos. Y también son instrumentos públicos los títulos que emite el Estado, en cualquiera de sus niveles. Estado público nacional, provincial o municipal, me refiero. Todos ellos son lo que, para nuestro derecho, son considerados. El instrumento público es un instrumento que tiene mucha importancia para el tráfico jurídico, para el tráfico comercial, la característica o la importancia que tienen estos documentos, estos instrumentos, es que
que lo diferencian esencialmente de los privados es que gozan de un principio de autenticidad. Se llama presunción de autenticidad de los instrumentos públicos. Nuestra ley presume que los instrumentos públicos son auténticos. Ese instrumento público en el que participa un oficial público, en el caso de la escritura pública, el escribano público, tiene la virtualidad o la característica de hacer plena fe de ciertas cuestiones que aparecen en esa escritura o en ese instrumento público. Por ejemplo, la fecha. Si yo realizo hoy una escritura pública a través de la cual, ahí Martín daba el ejemplo de la escritura de una casa. Ese es un ejemplo, la compraventa de un bien inmueble. Nosotros sabemos ya, por lo que venimos viendo hasta ahora, que la forma que la ley exige es la escritura pública. Si hoy celebro la compraventa de un bien inmueble y el escribano realiza la escritura pública, esa escritura pública va a estar firmada por ese escribano y también por las partes que intervienen en ese acto, ¿verdad? Esa escritura, cuando el escribano realiza esa escritura, va a poner al inicio en la ciudad de Santa Fe a los 29 días del mes de abril de 2021, y ahí va a redactar todo el contrato de compraventa. Bueno, esa escritura, al estar intervenida por ese oficial público, hace plena fe de que ese acto, esa compraventa, sucedió en ese día que el escribano está indicando. Hace plena fe respecto de la fecha en la que sucedió ese acto. Lo mismo respecto del lugar. Si el escribano dice que nos reunimos en la ciudad de Santa Fe a los 20 y pico de días, a los 29 días de abril del 2021, ese instrumento hace plena fe de que nosotros nos reunimos en la ciudad de Santa Fe en ese día a suscribir ese instrumento público. ¿Qué significa que hace plena fe? Bueno, que goza de ese principio de autenticidad. La persona que luego en un juicio quiere hacer valer ese instrumento público, por ejemplo, que no sé, cualquiera de las partes necesita presentarla en un juicio, no tiene que, en principio, no tiene que acreditar que nos reunimos en la ciudad de Santa Fe, que fue el 29 de abril de 2021, porque ya con el hecho de que eso esté indicado en ese instrumento público, está pasado por ante un escribano público, goza de ese principio de autenticidad. Se presume que ello es auténtico. Además, hace plena fe de todo aquello que el escribano en esa escritura diga que sucedió ante él. Por ejemplo, de nuevo en el caso de la compraventa de un bien inmueble, si el escribano redacta toda la escritura y al final, esto es algo muy habitual, suele poner, o puede poner, que la parte compradora le entrega a la vendedora la suma de 500.000 pesos en concepto de pago, o de pago a cuenta del total del precio del inmueble. El escribano, ese instrumento público, hace plena fe de que el comprador le entregó esos 500.000 pesos, porque es algo que el escribano dice en esa escritura que sucedió ante él, en ese momento en que se firmó, se suscribió la escritura. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien.
Les decía que estos instrumentos públicos, en estos instrumentos públicos tiene que intervenir un oficial público autorizado por la ley, en el caso de la escritura, el escribano. Ese funcionario público además debe tener competencia para realizar el acto que se está celebrando. Si estoy celebrando una compraventa de un bien inmueble, como en este caso, el oficial público no puede ser un oficial de un registro cualquiera, no, es un escribano el que manda la ley, el escribano es el que tiene competencia para intervenir en ese caso, en ese tipo de actos. Debe caer el acto dentro de la órbita o el campo de su competencia. Y además, la ley, como les decía, fija ciertos requisitos de tipo formales que tienen que ver con que el instrumento público no puede estar tachado, enmendado, debe ser claro. Bueno, toda una serie de cuestiones que hacen a la formalidad del instrumento en sí. Una cierta terminología que suele emplearse a veces indistintamente, pero que tienen su diferenciación, es la que tiene que ver entre escritura pública y el protocolo del escribano. La escritura pública es lo que nosotros llamamos el instrumento matriz, ¿verdad? Y el protocolo es la serie ordenada. Yo les decía, el escribano lleva todo el registro de todas las escrituras que otorga, las lleva ordenadas en forma cronológica. Eso es lo que nosotros llamamos el protocolo del escribano. Que también, para ese protocolo, la ley exige ciertas formalidades que los escribanos cumplen rigurosamente, ¿no? Profe, Esto en cuanto... Sí. no, perdón, no escuché bien. ¿El protocolo es, o sea, todas las escrituras preordenadas o entendí cualquier cosa? Claro, el escribano tiene lo que se llama el protocolo, que es donde lleva todas las escrituras ordenadas en forma cronológica en las que él interviene, digamos. Porque bueno, para ejercer como escribano público, la ley exige toda una serie de formalidades y de requisitos, porque le está embistiendo a una persona con una función pública. Entonces, el Estado, la ley le exige cumplir minuciosamente con un montón de requisitos que den cuenta de que está llevando adelante su función en forma idónea, ¿no? Este tema del orden y la inscripción de estas escrituras, bueno, toda una serie de requisitos también administrativos que los escribanos deben cumplir. Bien, esto es en cuanto a instrumento público. Participa un oficial público que tiene competencia para un acto determinado. Ese instrumento público hace plena fe de todo esto que mencionábamos, la fecha, lugar, los actos que suceden delante del escribano, y goza de ese principio de autenticidad. Del otro lado, cuando no interviene un oficial público, tenemos un instrumento en el que participan las partes, es lo que nosotros llamamos como instrumentos privados. Aquí ya no interviene un oficial público. No sé, mi vecino y yo celebramos un contrato de alquiler. El derecho a mí no me exige que el contrato de alquiler lo tengo que realizar por escritura pública. No me exige esa formalidad. Entonces, ¿puedo hacerlo por escritura pública? Sí, puedo hacerlo, pero no tengo que cumplir sí o sí con esa forma. Si quiero hacerlo simplemente por escrito, puedo hacerlo. Me junto con mi vecino, redacto un contrato de alquiler, lo firmamos entre los dos. Ese es un instrumento privado. Es un instrumento en el que no interviene un oficial público y que está firmado por las partes que intervenimos en ese acto. En este caso, mi vecino y yo.
¿tiene ese principio de que goza autenticidad, que hace plena fe del lugar, la fecha y demás? No. Eso es algo de lo que gozan los instrumentos públicos. Y por último, otra pequeña diferencia que hace el Código Civil y Comercial es, yo les decía recién, el caso del contrato de alquiler, me junto con mi vecino y lo firmamos. Al estar firmados, es estrictamente un instrumento privado, pero en el caso de que el instrumento no esté firmado por las partes, ahí el código lo diferencia y lo llama instrumento particular. O sea, diferencia entre instrumento particular e instrumento privado según esté o no firmado por las partes que intervienen. ¿Hasta acá vamos? Profe, ¿cómo es Sí, el profe. instrumento particular? Que no entendí. Es un instrumento que no está firmado, digamos, en el que no intervino ningún oficial público, y pero que no está firmado por las partes. Bien, yo les decía entonces que en el instrumento privado, en el instrumento público, el instrumento público hace plena fe de toda una serie de cuestiones, entre ellas la fecha, ¿verdad? Esto que parece tan irrelevante, jurídicamente tiene un valor muy importante, saber si ese documento existió en esa fecha determinada. Cuando eso se trata de una escritura pública no tenemos mayores problemas porque, como les decía, el escribano público da fe de que ese acto sucedió en esa fecha. Pero no pasa lo mismo con los instrumentos particulares. ¿Por qué? Yo me puedo juntar con alguno de ustedes hoy, celebramos un contrato de alquiler, un contrato, sí, de alquiler, y no lo redacté hoy, le puse la fecha de hoy, pero recién lo firmamos dentro de, no sé, un mes. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces, a veces sucede que es necesario otorgarle a los instrumentos privados lo que se llama fecha cierta. Es decir, al no haber intervenido un oficial público, el derecho me da algunos otros medios para acreditar la fecha de ese instrumento privado. Porque, como les dije, no hace plena fe. Al no haber intervenido un oficial público, no hace plena fe de la fecha. Entonces, en nuestro derecho llamamos fecha cierta es un término muy común jurídicamente hablando, aquella fecha cierta, les decía, aquella fecha que otorga certeza respecto de la existencia de un documento privado, de un instrumento privado, y que me asegura que en esa fecha ese instrumento ya existía. ¿Se entiende? De nuevo, el instrumento público, como les decía, goza de que el oficial público interviene, da fe de la fecha en que el acto se celebró, pero un instrumento privado no. Entonces, hay distintas formas que el código o el derecho me da, el derecho en general, me da para otorgarle a ese instrumento privado fecha cierta. Una manera de poder acreditar que ese instrumento en una fecha determinada ya existía. ¿Cómo? Bueno, una de las formas para otorgarle fecha cierta a un instrumento privado es la exhibición de ese instrumento en un juicio. Si yo lo presento ante un juez,
ya se va a saber que ese día en que lo presenté, ese instrumento ya existía. Hay un caso, el caso más común, si se quiere, es el del sellado que se hace de los contratos o de los instrumentos privados en el banco. Si yo quiero darle fecha cierta al contrato de alquiler que celebré con mi vecino, puedo llevar al banco, se le hace un sellado a ese instrumento privado, se lo sella, pago por ese sellado, y con eso yo ya acredito que esa fecha que yo lo llevé al banco y lo timbré o lo sellé, ese instrumento ya existía. El banco lo examina, me cobra en función del tipo de contrato de que se trate y lo sella. Esa es otra forma de darle fecha cierta. Hay otras también, el reconocimiento que se puede hacer de un instrumento ante un escribano. Hay otras formas, les menciono solo algunas. ¿Se entiende esto? Esta diferencia en lo que hace a la fecha de un instrumento público y uno privado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Otro tema vinculado a la cuestión probatoria, un tema que ustedes seguramente ya han visto en alguna materia y si no también ya lo van a desarrollar, es el tema de la contabilidad y los estados contables. ¿Han visto algo de esto ya? No. Nada. Bueno, ustedes saben que hay... existe en nuestro derecho. ¿No han visto nada de libros contables aún? Sí, profe, el año pasado. Sí, entiendo que sí. Bueno, ustedes saben que en nuestro derecho, en nuestro país, mejor dicho, ciertas personas, hablando en términos jurídicos, están obligadas, entre comillas ahí, a llevar lo que se llama la contabilidad legal, ¿verdad? Se llama contabilidad legal. ¿Por qué, de lo que han visto hasta ahora, por qué es importante la contabilidad, que las personas lleven contabilidad? Para tener un registro de los bienes, de las ventas, del patrimonio, de lo que sea, de esa persona ¿Y jurídica. para qué sirve eso? ¿Para Y qué servirá ese registro? También el Estado como que lleva cierto registro, creo. Muy bien, para un control por parte del Estado, pero incluso para la persona misma, porque es, bien, ahí dice Martín, para determinar su patrimonio también. Como medio de Para prueba. realizar, muy bien, como medio de prueba, importantísimo, que es estrictamente lo que tiene que ver con esto que estamos viendo, pero también por un tema de balance, de análisis de patrimonial de la persona y de perspectiva hacia futuro, ¿verdad? Poder proyectar hacia futuro. Entonces, la contabilidad tiene múltiples beneficios. Llevar la contabilidad tiene múltiples beneficios. Entre ellos, en lo que tiene que ver con este punto, sirve como, en algunos supuestos, como medio de prueba de diferentes actos. Como les decía, no todos nosotros estamos obligados, primero acá quiero hacer una diferenciación, no sé si ya lo hemos mencionado, jurídicamente nosotros distinguimos lo que es una obligación de lo que es una carga. ¿Lo hablamos a esto ya? No. No, creo que no. Bien. Jurídicamente nosotros distinguimos lo que es estrictamente una obligación de una carga. ¿Se acuerdan que vimos cargo, que era otra cosa, como elemento accidental del acto jurídico? Acá estoy diciendo carga. También, algo que preguntan siempre en los exámenes. Chicos, me esperan un segundo que voy a abrir una ventana porque tengo calor, ya vengo.
Perdón, acá estoy. Les decía entonces que jurídicamente se distingue entre lo que es una obligación, estrictamente una obligación, de lo que es una carga. Nosotros hablamos de obligación cuando, ¿se acuerdan que vimos el tema de los derechos o de las obligaciones? Ya ustedes ya lo van a estudiar detenidamente al todo el tema de obligaciones, pero lo vimos como uno de los derechos patrimoniales. En la obligación, lo que la caracteriza, o una de las cuestiones que la caracteriza, es que hay un sujeto que puede exigirme a mí que realice determinada prestación. Yo tengo al acreedor que me puede exigir que cumpla con la prestación que debo. Hay alguien que puede exigirme determinada conducta. En el caso de la carga, esto no es así. La ley dice que yo estoy obligada a llevar contabilidad legal, o que determinada persona debe llevar contabilidad legal, pero no hay nadie a mí que pueda exigirme que así lo haga. Es lo que nosotros a la carga se le llama imperativo del propio interés. Imperativo del propio interés. Sí, porque si la llevo en forma correcta, me beneficio yo. Y si no la llevo, no cumplo con esa carga, la que se perjudica también soy yo. No es que estoy perjudicando a un tercero, a un deudor. La llevo o no la llevo a favor o en contra de mi propio interés. Pero nadie me va a iniciar un juicio para que lleve la contabilidad legal. Nadie me puede exigir eso. ¿Se entendió esta diferencia? Sí. Yo no entendí muy bien. ¿Podría explicarlo de vuelta? Bien. Sí. Les decía que en la carga es lo que se llama imperativo del propio interés. La persona que lleva la contabilidad en forma se beneficia con el hecho de cumplir con esa carga, y si no lo hace, también se perjudica a ella misma. Es un deber que está impuesto en favor, que juega en favor o en contra del propio sujeto. A diferencia de lo que sucede con la obligación, que hay un sujeto que puede exigirme a mí que cumpla con esa obligación, con la prestación. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Quiénes son? Nuestro derecho enuncia a las personas que están obligadas a llevar contabilidad legal. ¿Cuáles son esos sujetos? En primer lugar, las personas jurídicas privadas, todas las personas jurídicas privadas. Ustedes ya han visto la diferencia entre personas jurídicas privadas y públicas, seguro con Josefina. Entonces, cuando les preguntan si el Estado tiene la carga de llevar contabilidad legal, pregunta que hacen siempre, ¿cuál es la respuesta? Que sí. No, personas jurídicas privadas. El Estado no tiene la carga de llevar contabilidad legal. Lo que no quita que pueda hacerlo, que lleve además otros registros, pero no es un sujeto obligado. Entonces, personas jurídicas privadas, todas ellas. En segundo lugar, las personas humanas que realicen alguna actividad económica organizada, dice nuestro código. Y por último, los titulares de empresas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios. Esos son los tres casos de sujetos obligados. Del otro lado, ¿quiénes son los que están exceptuados de llevar la contabilidad legal? En primer lugar,
todas las personas humanas que desarrollamos las profesiones liberales, pregunta de examen, ¿el contador o el abogado que ejerce como tal está obligado a llevar contabilidad legal? Bueno, acá ya saben que no somos sujetos que estamos exceptuados de esa carga. Y también nuestro código nos exceptúa o exime en aquellos casos que el volumen no amerite, el volumen de la actividad que se realiza no amerite llevar este tipo de contabilidad según lo que establezcan las jurisdicciones locales, dice el código. No obstante, más allá de estas excepciones o de esta exención de llevar contabilidad legal, cualquier persona, cualquiera, si quiere, puede hacerlo. Los sujetos obligados lo tienen que hacer sí o sí, o están obligados, y si no lo hacen se perjudican por ello. Los exceptuados no tienen la carga de realizarlo, pero si así lo desean, también pueden llevar contabilidad legal. ¿Qué es lo que se registra en esa contabilidad? Primero, cuando hablamos de contabilidad legal, contabilidad obligatoria, ¿cuáles son los libros que se consideran incluidos en esta contabilidad? Esto ustedes lo deben saber mejor que yo. ¿Cuáles son los libros obligatorios? El libro diario. Balance, inventarios. Muy bien, el libro diario y el libro de inventarios y balance. Ustedes ya saben en qué consiste eso, así que no vamos a ir a la explicación. También puede haber otros que a futuro establezcan, o en algunos casos particulares establezcan las leyes. El código, en el principio, los que se entienden obligatorios son esos dos, el libro diario y el de inventarios y balance. ¿Qué es lo que se debe registrar? Lo que se debe registrar en este tema de la contabilidad legal son aquellos actos o hechos que tengan relevancia, importancia o que incidan de alguna manera en el patrimonio del titular o de la persona que lleva esa contabilidad, ¿verdad? Y esas registraciones que se hacen en esos libros deben seguir o debieran seguir ciertos principios, que también seguro ustedes ya los han visto. Esos principios son el de uniformidad, o sea, debe haber uniformidad en lo que son las pautas o criterios para llevar adelante los libros. El principio de veracidad, lo que esté registrado en esos libros debe ser lo más parecido posible a lo que sucede en la realidad, o debe intentar reflejar de la forma más parecida a lo que sucede, a lo que realmente sucede. Deben ser claros, es lo que se conoce como principio de claridad. Cualquier persona que entienda la materia, versada en la materia, debe poder entenderlos, comprenderlos de una lectura. Y por último, esa contabilidad debe estar respaldada por ¿qué? Si yo registro una compra-venta, ¿con qué debe estar respaldado? Debiera estar respaldada. Con una factura. Bien, con la documentación respaldatoria, dependiendo del acto del que se trate, el documento que corresponde.
estos libros que hacen a la contabilidad legal, para estos libros nuestro código establece ciertos requisitos que doctrinariamente se los suele clasificar de distintas maneras. Yo les voy se los voy a presentar como se los suelen preguntar en los exámenes, por eso se los voy a distinguir como lo distingue la cátedra para que ustedes lo tengan así. Cuando hablamos de los requisitos que deben cumplir cumplir estos libros, distinguimos o se puede distinguir entre lo que se llaman requisitos extrínsecos de los requisitos intrínsecos. Estaba buscando si en el apunte lo tienen así, pero no lo veo. Bueno, les decía entonces, los requisitos extrínsecos y los requisitos intrínsecos. Los requisitos intrínsecos, a su vez, se dividen en requisitos positivos y requisitos negativos. Los positivos son deberes y los negativos son obligaciones o abstenciones que tiene que realizar el titular. Vamos, entonces, si acá tuviera la pizarra, como les digo siempre, la dividiría en dos. De este lado los requisitos extrínsecos. Esos requisitos extrínsecos son la encuadernación de los libros, deben estar encuadernados. La foliatura, porque deben estar foliados. Y deben estar individualizados. Tercer requisito extrínseco. ¿Puede repetir, profe? Sí. Deben estar encuadernados, foliados e individualizados. ¿Qué es esto de la individualización? La individualización refiere a una nota fechada con fecha, que identifica el número de ejemplar de ese libro, el nombre de titular, todos los datos necesarios o referidos a ese libro en particular. Por el otro lado, los requisitos intrínsecos positivos refieren a todo eso que debe hacer el titular o el responsable. ¿Cuáles son esos deberes? Llevarlos ordenados cronológicamente, llevarlos actualizados, deben estar redactados en moneda nacional, la moneda debe estar expresada en principio en moneda nacional. Todo lo que debe hacer la persona que lleva la contabilidad. Por el otro lado, los requisitos intrínsecos negativos, ¿qué es lo que está prohibido hacer con los libros? Dejar espacio en blanco. Muy bien, dejar espacios en blanco. Tachar, borrar. Muy bien, tachar, borrar, enmendar, interlinear, alterar el orden de los registros, todo lo que no debo hacer. Como les decía, la contabilidad legal sirve como medio probatorio, ¿verdad? Y prueba o sirve para probar tanto a favor como en contra de la persona que la lleva. Por supuesto que si la lleva en forma ordenada cronológicamente, sin tachaduras, sin enmiendas, de acuerdo a todos estos requisitos que vimos recién, va siempre a probar o va a jugar a favor de su titular. Pero también puede ser utilizado para probar en contra de él.
Un requisito más que establece la ley respecto a la conservación de estos libros, a la conservación en general, por un lado de los libros y por el otro de la documentación respaldatoria. Los libros deben conservarse ¿por cuánto tiempo? Hasta la 10 años. ¿Recuerdan? 10 años. Desde la última registración. Bien, 10 años ¿desde cuándo? Muy bien, 10 años desde el último registro. ¿Y la documentación respaldatoria? También por 10 años. ¿Desde cuándo? Teniendo en cuenta el registro al que acompaña. No. 10 años ¿desde cuándo? La factura, toda la documentación respaldatoria. La fecha de emisión. Pregunta que hacen. Muy bien, desde su fecha. Esto tenganlo presente porque también es algo que se pregunta siempre. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Con esto entonces cerramos el tema de la prueba de los actos jurídicos y nos vamos, si quieren, a la última partecita de este tema que tiene que ver con la ineficacia. Acá me interesa plantearles dos cuestiones. Cuando nosotros, ¿alguna duda, chicos? No sé, nadie dijo nada. ¿Seguimos? Bueno, cuando hablamos de eficacia o de ineficacia de los actos jurídicos, nos tenemos directamente en lo que pensamos es en los efectos de ese acto. Eficaz, podemos decir que un acto es eficaz cuando, en definitiva, alcanza y produce los efectos que estaba destinado a producir. En cambio, cuando ese acto no produce o pierde los efectos que estaba destinado a producir, hablamos de un caso de ineficacia del acto jurídico. Algo de esto vimos ya cuando vimos los vicios de la voluntad y los vicios del acto, pero nos queda ver un tema importante que es el tema de la nulidad. Un término que ya venimos mencionando cuando hablamos de diferentes cuestiones, pero que todavía no precisamos en qué consiste. En primer lugar, tenemos que pensar en que la nulidad, si yo les digo nulidad, ¿en qué piensan o qué se les viene a la cabeza? ¿En qué consistirá la nulidad de un acto? Una sanción. Ajá, es una sanción. Validez. ¿Que tiene que ver con qué? Como si está relacionado con que el acto pueda producir los efectos. Bien, bien. Por ahí va el concepto. La nulidad es justamente una sanción jurídica que priva a un acto de sus efectos propios. Priva al acto de sus efectos jurídicos. Y cuando se declara esa nulidad, ese efecto se produce en forma retroactiva. Es decir, por ejemplo, yo celebro un matrimonio hoy entre personas de 10 años, los cónyuges tienen 10 años cada uno. Ese es un acto nulo porque uno de los requisitos que establece, ese acto está viciado porque no cumple con uno de los requisitos que nuestro código establece, que es la edad de los contrayentes, y está en juego el orden público, así que se va a poder declarar lo que es la nulidad de ese acto, es privar a ese acto, en este caso ese matrimonio, de los efectos que debiera producir.
todos los efectos que conocemos que nacen a partir de un matrimonio. No sé, el ser cónyuges entre sí, las obligaciones que hay entre los cónyuges, los derechos que hay entre cónyuges, bueno, todo lo que sabemos que nace a partir de la celebración de un matrimonio. Si lo declaro nulo, privo a ese acto de sus efectos desde el mismo día en que se celebró, porque el efecto de la nulidad es retroactivo, se retrotrae esa privación de efectos al día mismo en que el acto se celebró. ¿Se entiende? Sí, profe. Los casos de nulidades o la nulidad en sí siempre está regulada por la ley. No es que cualquiera puede pedir y cualquiera va a declarar que un acto es nulo. Es la ley la que establece en qué supuestos procede la nulidad de un acto determinado. ¿Por qué está previsto este instituto jurídicamente, o nuestro derecho prevé este instituto de la nulidad? Porque, bueno, justamente puede haber casos en los que está comprometido el interés de las personas que intervinieron en ese acto, y puede haber casos, además, en lo que está comprometido es algo mucho más importante, que es el orden público. Y de ahí que doctrinariamente se distingue o se suele distinguir entre lo que es la nulidad relativa de lo que es la nulidad absoluta. Y ahora lo explico. Nulidad, entonces, esta sanción, la nulidad como tal, esta sanción que priva a los actos jurídicos de los efectos que debiera producir, reconoce dos variantes, la nulidad relativa y la nulidad absoluta. Cuando hablamos de nulidad absoluta, bueno, hay nulidad absoluta justamente cuando lo que está en juego, lo que se intenta proteger, es el orden público. La moral, las buenas costumbres, este término que ya venimos mencionando desde la primera clase. En este ejemplo que les daba recién, un matrimonio celebrado entre dos personas de 10 años, lo que el derecho intenta proteger, poniendo una edad mínima para los contrayentes, es el orden público. Intenta proteger a todos. O cuando regula que la adopción debe hacerse, el adoptante debe cumplir determinados requisitos y el adoptado determinados requisitos que establece la ley, y que no puedo yo ir y sacar una persona de una familia y adoptarla, porque ese no es el procedimiento que establece la ley. Esos requisitos del proceso de adopción son requisitos de orden público, porque estableciendo esos requisitos, el derecho no intenta proteger exclusivamente el derecho o los intereses del adoptante y del adoptado, intenta proteger el derecho de todos nosotros. Cualquier en términos más amplios, da lugar a lo que se llama nulidad absoluta. Esta nulidad absoluta la puede pedir cualquier persona interesada en que se declare la nulidad de ese acto, y también el propio juez que advierte que un determinado acto se celebró en violación a una disposición que protege el orden público, puede declarar la nulidad por sí mismo, sin que nadie se lo pida. De oficio se llama, de oficio.
Además, un sujeto que aparece acá, que también está legitimado, decimos nosotros, a pedir que se declare la nulidad, es el Ministerio Público. Siempre que está en juego el orden público, el Ministerio Público también puede requerir que se declare la nulidad de un acto que lo afecte. En cambio, hay ciertos actos en los que lo que está en juego no es ya el orden público, sino el interés de las personas que intervinieron en ese acto. Por ejemplo, ustedes van a ver que para realizar determinados contratos, como contrato de compraventa incluso, la ley exige que los contratantes tengan una edad mínima. Una edad mínima. Ahora, si un niño de 7 años va y celebra un contrato de compraventa de, no sé, de una computadora, ahí no está en juego el orden público. Lo que está en juego es el interés de las personas que participaron en ese acto. En este caso del niño, o sea, la disposición de la edad mínima está puesta en favor de la persona que puede ser perjudicada si no se le respeta ese requisito de la edad. En esos casos, ese es un caso de nulidad relativa. Lo que está en juego es el interés de alguna de las personas que intervinieron en ese acto. Y en esos casos, como no está en juego el orden público, la nulidad solo puede ser pedida por las partes interesadas. En este caso, los contratantes o su representante, en el caso del menor de edad, que podría ser en principio serían sus progenitores. Pero el juez, aun aunque lo advirtiera, no puede declararla de oficio, como sí pasa en el caso de la nulidad absoluta. Solo procede a pedido de parte. Las partes son las partes las que tienen que pedir, solicitar que se declare la nulidad de ese acto. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Otra diferencia sustancial entre una y la otra tiene que ver con que los casos que están viciados de nulidad relativa, como es el caso de esta compraventa, por ejemplo, son susceptibles de lo que se llama confirmación o pueden confirmarse. En cambio, los casos de nulidad absoluta, viciados de nulidad absoluta, no pueden confirmarse, no son susceptibles de confirmación posterior. ¿Qué es esto de la confirmación? No siempre un acto que está viciado de nulidad relativa va a terminar necesariamente siendo declarado nulo. ¿Por qué? En el caso este que vimos de la compraventa entre el niño y una persona adulta, sabemos que está viciado porque no respeta una disposición, que es el tema de la edad para contratar, pero ¿qué podría pasar? Podría venir, en ese caso, en el caso del menor que realizó una compraventa, ¿quién podría haber realizado la compraventa por él? Su tutor, representante de los padres. Bien, en principio sus padres o sus representantes, sus tutores, además. Si su padre viene realizada esta compraventa viciada de nulidad relativa, viene su representante y dice, no, pero yo avalo este acto jurídico que celebró, lo está confirmando, porque como dijimos hoy, al no estar en juego el orden público, viene la persona que debiera haber realizado ese acto en su lugar y lo confirma.
produce una especie de saneamiento de ese acto que estaba viciado. ¿Está? Es la misma persona que tendría que haber ido a comprar la computadora, su representante legal, el que subsana ese defecto que tenía el acto originario. ¿Se entiende? En cambio, en los casos de nulidad absoluta, como es el de la edad para contraer matrimonio, no puede venir el progenitor del menor de edad y decir, no, pero yo lo autorizo para que contraiga matrimonio, porque eso no está permitido en nuestro derecho. No está permitido que los menores se casen a los 10 años con autorización de sus padres. Hay una edad mínima que tiene que ser respetada sí o sí, porque el legislador entendió que por debajo de esa edad se afecta o se vulnera el orden público, la moral y las buenas costumbres, y eso, si se viola o no se respeta esa disposición, no hay posibilidad de subsanar ese acto, no hay forma de confirmarlo. Cuando está viciado en nulidad absoluta, lo único que procede es la nulidad. Cuando se detecta, ese acto debe ser declarado nulo. Porque de nuevo excede el interés de las partes que intervienen en ese acto. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos, despiértense, chicos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Otra cosa que puede pasar, otra cuestión que puede pasar, es que también creo que se los he planteado en algunos ejemplos que hemos mencionado, es que un determinado acto que está viciado en alguno de sus elementos. Voy a dar un ejemplo, que creo que es una pregunta que ya hice. ¿Se acuerdan que yo les contaba que en los contratos de consumo suele suceder esto de que se incluyen cláusulas que son abusivas para los consumidores? Por ejemplo, si vamos a comprar un teléfono móvil, en la mayoría de los contratos de telefonía móvil que nosotros firmamos casi sin leer cuando los adquirimos, al final dice que si surge algún conflicto en relación a ese contrato, son competentes para entender en ese conflicto, para resolver ese conflicto, los tribunales de, no sé, Bahía Blanca, o Buenos Aires, o La Quiaca. Otro lugar que no tiene que ver con el lugar donde estamos celebrando ese contrato. Esa cláusula es abusiva, ¿verdad? Entonces, pregunta que les hacen siempre en los exámenes, ¿qué sucede cuando aparecen este tipo de cláusulas en estos contratos? ¿Qué voy a poder pedirle yo al juez? Nulidad relativa, puede ser. Yo lo que quiero... ¿La nulidad de qué? De esa cláusula. Bien, de la cláusula, porque en ese caso es perfectamente posible separar separar la cláusula en sí del resto del contrato. En principio, porque habría que ver cada caso concreto, ¿verdad? En principio, el resto del contrato pareciera que puede mantener toda su vigencia, producir todos sus efectos, y lo único que voy a pedir que se declare nulo, o que el juez va a declarar nulo, y va a privar de efectos, es a esa cláusula que es abusiva y que manda a dos personas de Santa Fe, que celebraron un contrato en Santa Fe para ser utilizado en la ciudad de Santa Fe, a litigar un juzgado que no tiene nada que ver con ese contrato. Voy a privar de efectos, nulidad, esa sanción es la nulidad, a esa cláusula. Pero es perfectamente posible que el resto del contrato aún así mantenga o produzca el resto de sus efectos. Yo compré el teléfono, el servicio, me lo sigue brindando. Entonces, cuando esto es posible, no necesariamente
la nulidad acarrea la nulidad de todo el acto, porque hay veces en los que es posible que se declare lo que se llama nulidad parcial, cuando es posible esta división, ¿verdad? Hay casos en los que la nulidad de un acto acarrea la nulidad de todo, porque no se puede separar, ¿verdad? Pero cuando sí, el derecho siempre intenta estar por el lado de la validez de los actos, intenta que los actos funcionen, que produzcan sus efectos. Estas sanciones son de interpretación restrictiva, por esto que les decía, de que siempre se intenta estar por la validez o por la producción de sus efectos de los actos. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, a continuación, ustedes van a ver que por ahí en el material tienen más desarrollado esto. Yo les estoy pasando por lo principal y lo que siempre se pregunta respecto a estos temas. Es un tema bastante complejo. Por último, una de las especies, si se quiere, de ineficacia de los actos jurídicos es lo que nosotros llamamos, lo que se llama jurídicamente, antes de entrar en esto, se entiende entonces que en el caso de nulidad, declarada la nulidad, ¿quién va a declarar la nulidad de un acto? El juez. Un juez. Siempre el que la declara es un juez, ¿verdad? Declarada la nulidad de un acto, lo que hace esa declaración de nulidad es privar a ese acto de los efectos que debiera producir. En el caso del matrimonio, en el caso de un contrato, en el caso del acto que fuera. Esa es la sanción, o los efectos de esa sanción. Lo privo de los efectos, no produce los efectos. Les decía entonces, hay por último una especie de ineficacia de los actos jurídicos que se llama jurídicamente inoponibilidad. También es un caso de ineficacia de los actos, pero muy particular. Estoy pensando, ¿se acuerdan que nosotros vimos el caso del fraude a los acreedores? Cuando vimos el vicio de los actos jurídicos, vimos el caso de, que uno de los casos de vicio podía ser el fraude a los acreedores. ¿Se acuerdan qué era esto del fraude a los acreedores? Cuando enajenabas, por ejemplo, un bien para evitar que los acreedores se puedan cobrar, provocando la insolvencia. Muy bien, muy bien. Ese es un caso de un acto jurídico celebrado con el ánimo de burlar el interés de mis acreedores. Es un caso de fraude. Yo le puedo pedir al juez, le puedo contar esto al juez para que así lo declare, para decirle, si yo soy el acreedor que se vio perjudicada por esa situación, puedo iniciar un proceso diciendo, señor juez, aquí hubo una situación de fraude porque tal persona está sacando bienes de su patrimonio con el único fin de no hacer frente a la deuda que tiene conmigo. Entonces, supónganse que yo soy acreedora de dos personas y esas dos personas están celebrando, una de ellas es mi deudor y empieza a sacar, a hacer como que vende todos los inmuebles que tiene en su patrimonio para no pagarme a mí que soy su acreedora. ¿Se entiende el ejemplo? Mi deudor empieza a sacar bienes de su patrimonio para que yo, que soy su acreedora, no agreda, o al momento de ir a agredir su patrimonio, lo encuentre vacío y no pueda ejecutar ningún bien que integra su patrimonio para cobrarme mi crédito. Yo, acreedora, que advierto que mi deudor está haciendo eso, puedo iniciar una acción para decirle al juez lo que está sucediendo. El juez, si así lo entiende, si entiende que eso es así como yo se lo estoy narrando,
puede declarar qué va a hacer con esas ventas que hizo mi deudor. ¿Las va a declarar nulas? No. Ahí lo que procede es lo que se llama la inoponibilidad. Esas ventas, es un poco difícil de explicarlo así en el aire, más para ustedes que no están estudiando específicamente derecho, pero esas ventas, esas compraventas que mi deudor hizo en fraude a mí, en principio producen todos los efectos que debieran producir, no son nulas, pero son inoponibles a mí, a quien es el acreedor interesado que inició la acción correspondiente, para que los efectos de esas ventas fraudulentas no me alcancen. ¿Se entiende? Por eso es una subespecie de ineficacia. Lo que busca la inoponibilidad no es privar al acto de todos sus efectos, sino que simplemente esos efectos no me sean oponibles a mí, que soy la acreedora burlada. ¿Se entiende? Creo que únicamente ocurre con ese ejemplo que decís vos, tipo cuando el deudor, perdón, vende todos sus bienes, ¿o hay otro ejemplo? No, hay otras situaciones. Por ejemplo, también sucede al revés. En nuestro derecho hay un principio que dice que, una regla general, si se quiere, que también admite excepciones, que los terceros adquirentes, generalmente no se puede alterar los derechos que adquieren personas que son terceras, que adquieren algo de buena fe y a título oneroso. Por ejemplo, si se descubriera un caso de fraude, pero a partir de ese fraude hay alguna persona ajena a esa situación que adquirió un bien inmueble, por ejemplo, de buena fe y pagó por eso, es decir, que no lo recibió gratuitamente, todos los efectos de la declaración de esa acción fraudulenta son inoponibles a ese tercero adquirente de buena fe y a título oneroso. O sea, juega para un lado y para el otro. También hay otros casos de inoponibilidad varios más en nuestro derecho, un poco más específicos, que tienen que ver con los concursos, cosas que ustedes no han visto aún, pero no es el único. Hay varios. Pero, ¿se entiende esto? Entonces, el acto en principio produce sus efectos para la generalidad de las personas, simplemente, entre comillas, esos efectos no son oponibles a una persona determinada. En esta materia que nos ocupa, generalmente esa persona es el acreedor a quien se intentó burlar o a quien se le intentó cometer un fraude, ¿verdad? ¿Se entendió, Lucía? Sí, profe, más o menos. O sea, es como que no entiendo, por ejemplo, la persona dura que haya vendido los bienes, los vendió, o sea, por ejemplo, vendió el auto, lo tiene otra persona. Pero esa venta de auto es como que para vos no existe, digamos, si vos sos la persona inoponible. Claro, sí, es un poco difícil de nuevo de explicar así, es así como vos lo estás diciendo, es como que los efectos de esa venta a mí no me alcanzan. Y ahí, pero ahí entran a jugar otros principios del derecho. Hay que ver esa persona que lo adquirió, cómo lo adquirió, si pagó un precio por eso, si no, si lo recibió gratuitamente, en principio yo podría atacar ese bien, podría atacarlo y hacer como si directamente no hubiera existido. Ahora, si lo adquirió pagando un precio y de buena fe, cosa que hay que probarla, ahí hay que empezar a ver, digamos, hay que empezar a ver qué se prueba y qué no, y qué resuelve el juez. La regla es esa, digamos, pero no es la única. Eso entra a jugar con otras reglas
jurídicas y de derecho, y depende de la situación, se resuelve, digamos, no es matemático. Pero el principio sería ese que vos decís, esa compraventa que es perfectamente válida y eficaz para la generalidad de todas, a mí no me tendría que alcanzar. Después hay que ver qué puedo hacer yo en función de eso, que va a depender de cada caso. Y siempre es cuando un acto es como viciado, como que está mal, digamos, en cierto sentido. Sí. Siempre Claro. hay algún problema, algún vicio o algo que está afectando ese acto, que hace que en relación a un sujeto o uno o algunos sujetos, que hace que esos efectos, que la persona pueda pedir que esos efectos no le alcancen, no le lleguen. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Último tema de todo esto. Hay algunos casos en nuestro derecho, o mejor dicho, a nuestro derecho le interesa de sobremanera otorgar lo que se llama seguridad jurídica. Esto lo van a ver reflejado en un montón de cuestiones, de distintas situaciones con distintos temas que tienen que ver con esta materia, pero puntualmente hay una que está vinculada a esto de los efectos y por eso está acá. Yo no tengo el programa acá, pero creo que está puesto en el programa. ¿Alguien tiene el programa ahí a mano? Sí. No. Bueno, no importa. ¿Sí? El Sí. último o el penúltimo de los temas, tenés como prescripción y caducidad. ¿De hechos y actos? Sí. profe, yo lo tengo. Sí, caducidad y prescripción. El último es trascendencia la empresa y el derecho. Sí. Entonces, está puesto ahí porque tiene que ver con este tema de los efectos de los actos jurídicos. ¿Qué es esto de la prescripción y la caducidad? Son dos institutos distintos, uno es la prescripción y otro es la caducidad, pero en ambos tienen en común que el factor tiempo, el tiempo es un factor muy relevante o incide de gran manera en el funcionamiento de estos institutos. Vamos a ver primero la prescripción. Nuestro derecho permite liberarse de una obligación. Si tuviéramos que definir a la prescripción, podríamos decir que es un medio o el medio que el derecho nos da para adquirir un derecho o liberarnos de una obligación. Esas son las dos posibilidades. A través del transcurso del tiempo, sumado a la inacción del titular de ese derecho. Ahora lo explico. ¿Han escuchado alguna vez hablar de prescripción? Yo sí Es el percibo tiempo que hay para interponer una acción. Bien. Sí. ¿Acción de qué tipo? De nulidad o para revocar un acto. Bien. Hace referencia tiene que ver con eso. ¿Qué más?
Fíjense que en la definición que yo les di recién, dice que es el medio para adquirir un derecho o liberarse de una obligación. Entonces, la prescripción es la herramienta o el medio que va a servir con estas dos finalidades, adquirir un derecho o liberarse de una obligación. ¿Qué es esto de adquirir un derecho? Es lo que también se llama usucapión, se llama prescripción adquisitiva o usucapión. Seguramente lo han escuchado hablar, han escuchado mencionar usucapión. ¿Cuándo hay usucapión o prescripción adquisitiva? Ustedes a lo mejor han escuchado hablar, les decía en alguna noticia periodística además, que hay situaciones en las que una persona posee un bien, y el caso más común es el caso de los bienes inmuebles, que se asientan en esos inmuebles, los poseen durante un periodo largo de tiempo, años, los ocupan como si fueran sus dueños, como si fueran sus verdaderos dueños, ejercen lo que se llaman actos posesorios en derecho, y durante ese tiempo nadie los reclama. Fíjense que acá hablamos del factor tiempo que les decía recién, sumado a la inacción de su titular. Esa persona vive en ese lugar, lleva ahí su vida habitualmente durante 10, 20 años, todo el titular. El dueño de ese inmueble nunca aparece ni le reclama ni nada. Esa persona que cumple con esos requisitos, el requisito del tiempo que me exige la ley, que hay distintos plazos, y que el titular nunca se lo reclamó, puede iniciar una acción judicial, un proceso, para decirle al juez que esto es, que se da esta situación y por lo tanto desea adquirir ese bien inmueble por prescripción adquisitiva o usucapión. El derecho me permite adquirir un bien determinado, mueble o inmueble. Para esto hay distintos plazos, que no los vamos a ver acá. Cuando se verifican estos dos requisitos, la persona lo tuvo o lo poseyó a ese bien durante el periodo de tiempo que marca la ley y ningún dueño de ese bien se lo reclamó. El derecho me permite iniciar este proceso y adquirir la propiedad de ese bien por prescripción adquisitiva. ¿Han oído hablar de esto alguna vez? Sí, profe. Bien, esto es lo que se llama usucapión o prescripción adquisitiva. Adquiero un derecho, en este caso el derecho de dominio sobre un bien inmueble, a través del tiempo y de inacción del titular de ese bien. Nuestro derecho permite adquirir... Cuando pagas, por ejemplo, los impuestos de un terreno, impuestos de ciertas cosas por un determinado tiempo que la ley dice que creo que podés ocuparlo o algo así, o no tiene nada que ver. En realidad, lo que la ley exige es que la cosa se tenga durante un periodo de tiempo, que como repito, es distinto el plazo que exige según sean bienes muebles, bienes inmuebles, y si esa posesión se ejerce de buena o mala fe. Y el tema de los impuestos es algo que está bastante discutido, o sea, respecto de si son o no actos posesorios, el pago de los impuestos es algo que todavía hay discusiones en torno a eso. Pero bueno, lo que sí hay que hacer es actos que impliquen que yo tenga la posesión de ese bien. No sé, vivir ahí, por ejemplo, como si fuera el dueño. ¿Cómo se determina si es de buena o mala fe la posesión? No es tan sencillo. Puedo tener la posesión de buena fe si yo efectivamente, por ejemplo, creía que era el dueño de ese bien
y no lo era. Por, no sé, algún defecto del título del bien inmueble. Ese podría ser un caso en que yo puedo poseer una cosa de buena fe, sin ser el dueño, porque verdaderamente me creía el dueño y no lo era. Es algo también bastante fino y difícil de probar. De todas maneras, en el usucapión no importa eso, porque en realidad lo que va es si el dueño, el verdadero dueño, reclama o no reclama la posesión. En el caso de que se genere un reclamo, ya deja de correr el tiempo, digamos, para esa prescripción. Es distinto el periodo que te exige la ley poseerlo, si es de buena fe o de mala. Entonces, sobre todo para el caso de los inmuebles. Esa es la diferencia. Bien, ¿se entiende entonces cómo juega esto de la prescripción adquisitiva? Adquiero un derecho por el paso del tiempo y la inacción de su titular. Pero, les decía, también sirve esta herramienta para liberarse de una obligación. Es la segunda finalidad, si se quiere, que tiene este instituto de la prescripción. Por ejemplo, si yo, ejemplo que damos siempre, salgo de mi casa acá con el auto y atropello a un peatón en la esquina. Esa persona, nosotros ya sabemos que podría reclamarme a mí en caso de que así se verificara los daños que le produje, bueno, si era un peatón, los daños físicos, si le quebré un brazo o una pierna, o si le quebré una lesión psicológica, esa persona me puede reclamar a mí, que soy la persona embistente, puede reclamarle que lo indemnice por esos daños que le causé. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, si yo lo choco hoy en la esquina de casa, no aparece mañana, no aparece pasado, no aparece dentro de un año, ni 2, ni 10, ni 20, ¿podrá esa persona aparecer dentro de 30 años a reclamarme que le indemnice ese perjuicio que le causé? No. ¿Por qué? Por el tiempo que pasó. Bueno, bien, sí, tiene que ver con esto. Así como la prescripción servía para adquirir un derecho, también sirve para que yo me libere de una obligación. En este caso, mi obligación de indemnizar. ¿Por qué? Por este principio. Al derecho le intenta brindar lo que se llama seguridad jurídica. Entonces, estableció, o el legislador establece, para distintas situaciones, distintos plazos de prescripción. Y dice que esa persona a la que yo choqué tiene, por ejemplo, en este caso, en el caso de responsabilidad civil, tiene 2 años, estoy inventando, hay distintos plazos para cada cosa, tiene 2 años para reclamarme que lo indemnice. Y si no lo hace en ese periodo de 2 años, yo me libero de mi obligación de indemnizarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, el derecho pretende darme a mí seguridad de que si no me reclamo en 2 años, no va a venir dentro de 30 a reclamarme. Entonces, si transcurre ese periodo que marca la ley y el titular, quien tenía derecho a reclamarme, no lo hace, prescribe mi obligación de indemnizarlo. Me libero de mi obligación por el transcurso del tiempo, sumado a la inacción de quien podía reclamarme el cumplimiento de esa obligación. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, esas son las 2 finalidades, o los 2 objetivos con los que funciona este instituto de la prescripción, para adquirir un derecho o para liberarse de una obligación determinada. Tiene que ver con esto de la seguridad jurídica. Ahora, que ya tenemos más o menos en claro en qué funciona,
les voy a aclarar algo más. Lo que prescribe, ustedes saben que nosotros cuando yo digo esa persona tiene derecho a reclamarme una indemnización, eso es así. Pero ¿cómo materializa ese derecho? Tiene que iniciar una acción procesal, es decir, tiene que iniciar un juicio. Eso nosotros jurídicamente lo llamamos acción. Una acción, tiene que llevar adelante una acción. Lo que prescribe técnicamente es la acción para hacer ese reclamo. Es decir, si iniciara un juicio, si yo lo choco hoy y viene dentro de 30 años a reclamarme que lo indemnice, inicia esa acción judicial, ese proceso judicial, lo más probable o seguramente le van a decir su acción está prescripta. La acción es la herramienta procesal, es la herramienta que se utiliza en el juicio, que se diferencia del derecho en sí. Él sigue teniendo el derecho a que yo lo indemnice, sigue teniendo el derecho a que yo lo indemnice. Y si yo le pago esa indemnización, ese pago está bien hecho, porque él el derecho lo tiene. Lo que prescribe, lo que se extingue, es la posibilidad de accionar judicialmente. Es lo que nosotros llamamos la acción. ¿Se entiende esta diferencia? Él toda la vida va a tener derecho a que yo le pague la indemnización, pero el derecho nuestro código estipula que pasado un tiempo yo ya no puedo iniciar más la acción procesal para cobrarle esa indemnización. Sí, ¿qué me querían decir? ¿Alguien habló recién? No. ¿No? Bueno, No. ¿se entiende esta diferencia? Sí, Florencia. No, que creo que nadie había hablado. Me parece a mí. ¿Se entiende entonces esta diferencia entre derecho y acción? Lo que prescribe es la posibilidad de accionar judicialmente para reclamar ese derecho. Es una diferencia terminológica, pero que la marco porque es justamente lo que diferencia este instituto del otro que vamos a ver, que es la caducidad. Profe. Sí. O sea, si yo tengo acciones posesorias sobre un inmueble durante X tiempo y no aparece y todo eso, ahí, o sea, yo la prescripción para que me habiliten a mí a ir a un juicio para que me den la propiedad de ese inmueble, ¿eso sí sería? Sí. Vos iniciás un juicio diciéndole al juez que hace 20 años que vivís en ese inmueble, que nadie te lo reclamó y que venís a iniciar ese proceso para adquirir la propiedad, el dominio de ese bien por prescripción adquisitiva. Si el juez verifica que vos efectivamente estuviste allí viviendo 20 años y que nadie te lo reclamó, su titular no lo reclamó, vos lo podés adquirir. ¿Sí? Iniciás una acción que se llama acción de prescripción adquisitiva con esa finalidad. ¿Alguna duda más hasta acá? Bien. El segundo instituto es el de la caducidad. También, les decía, está emparentado con el instituto de la prescripción porque también juega un papel importante el factor tiempo. Pero acá lo que se pierde, en el caso de la caducidad, lo que se pierde no es ya la acción, sino el derecho en sí. Lo que se pierde es el derecho. Quiero pensar,
Bueno, en nuestro código establece distintos casos de caducidades de derechos. Estaba pensando en alguno que sea bien sencillo, pero por ejemplo dice, a ver, quiero buscar algún ejemplo concreto, espérame un segundito. Perdón, estoy buscando algún ejemplo. Pero bueno, no lo voy a encontrar así fácilmente. Pero por ejemplo dice, caduca, el código establece en algún artículo, caduca el derecho de quien pretende tal reconocimiento si no lo ejerce en 3 días. No sé, un ejemplo, ahora después les busco si quieren y les paso ejemplos de caducidad, que hay varios, pero no los tengo presentes. Pero dice, caduca el derecho del contratante si no ejerce la opción de compra en el plazo de 3 días. Estoy inventando uno porque no sé, no me acuerdo bien el plazo ni nada, pero en los casos en que hay un plazo para ejercer una opción de compra, sobre todo en las compras por internet y demás, se prevé un plazo de caducidad. Y si yo no ejerzo mi derecho en ese plazo, ya pierdo el derecho en sí. No es que pierdo ningún tipo de acción para iniciar ni nada. Lo que pierde la persona es el derecho. Eso es lo que diferencia la prescripción, que hace perder la acción para reclamar, pero que el derecho sigue intacto, a diferencia de lo que sucede en la caducidad, que la persona, son supuestos específicos que están establecidos en el código, que la persona que no ejerce su derecho en el plazo de caducidad que establece el código, pierde ya el derecho mismo, digamos, el derecho en sí. ¿No puede ser la garantía sobre algún producto? La garantía. Sobre algún producto electrodoméstico, digo, no sobre... Sí, el derecho a usar una garantía, decís vos. Claro, que a veces es de 6 meses, 1 año, 2 años. No es un plazo de caducidad, no. Pero podría ser porque la garantía la podés usar siempre que se den otras condiciones también, pero tu ejemplo me hace pensar, por ejemplo, en el plazo para devolución de los bienes que se compran por internet, por ejemplo. Hay un plazo que el código establece que lo puedo devolver cuando vienen como bulto cerrado, puedo hacer uso de esa opción sin dar mayores explicaciones, y si no lo utilizo, bueno, caduca mi derecho. Ese sí podría ser un caso. Pero si quieren también después les puedo subir en el entorno, yo en algún lado tenía un listado de los casos de caducidad del código nuevo, así que se los puedo subir. Si el titular de un inmueble es el Estado, ¿también se puede dar la prescripción adquisitiva? Agostina, sí, digamos, si es una tierra fiscal, podría darse el caso que se prescriba también en contra del Estado. El Estado puede prescribir él, y también el Estado puede ser el sujeto pasivo de la prescripción. Sí, es posible. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, profe. No. Bueno, con esto damos por terminado todo el tema de hechos y actos jurídicos. Me queda subirles en el entorno virtual el material, que lo voy a complementar con algunas cosas que fui pensando mientras hablaba.
Y bueno, en principio, por lo menos en esta parte de la materia va a ser la última clase que tienen conmigo, así que nada, ya saben lo mismo que les dije en la primera clase, estoy totalmente a disposición de lo que necesiten, si me quieren escribir, tienen mi mail, se los vuelvo a poner acá para quienes aún no lo tienen. Si necesitan material, si quieren hacerme consultas de cómo preparan el tema cuando lleguen al oral, no sé, parcial, lo que sea. La clase que viene seguro van a tener con el titular, así que él les va a, o con el docente que tengan, seguramente les va a dar más precisiones de tema parcial y modalidad y demás. Todo eso lo maneja él. Para todo el resto, que sea material, inquietudes, lo que quieran que necesiten, me pueden escribir y estoy a disposición. De este tema o de cualquier otro, chicos. Así que, bueno, les deseo lo mejor y nos encontramos seguramente en el parcial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dale, profe, nos Gracias. vemos. Gracias, Bastante profe. bien. Chao, profe, gracias. Dale, profe. Gracias. Gracias.